Gloria al Señor, amén. Qué bueno que estamos aquí para el estudio bíblico de los miércoles y edificarnos en el Señor. Los que entren más tardecito saben que lo pueden ver completo, que se queda grabado ahí. Y les suelto que vaya a nuestro canal de YouTube, Apóstol Ricky Rosado, que ahí tiene bastante información de todo lo que estamos haciendo en diferentes programas. Ahí va a encontrar no solamente los programas ministeriales, sino también los que hacemos de información y de educación en otros temas. Qué bueno Dios. Vamos al Salmo 133. Salmo 133, uno de los salmos que utilizamos mucho, ¿verdad?, en diferentes servicios y reuniones, y que tiene un salmo pequeño, corto, de 3 versos. Dice la bienaventuranza del amor fraternal, habla de la coinonía y las relaciones que existen como creyentes, tanto en el Antiguo Testamento, como también, porque es un mismo principio espiritual, en el Nuevo Testamento, en la gracia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. De hecho, hasta una canción tenemos con esa estrofa. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. En la antigüedad, como ahora también, ¿verdad? A veces se pone de moda esas barbas largas, y los sacerdotes acostumbraban a usar esas barbas largas. Y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. 2 cosas se manifiestan: bendición, toda clase de bendición, y el derecho a la vida eterna. Este salmo, esta pequeña gema, es una breve canción de alabanza por los gozos de la unión entre los hermanos, la unión, la coinonía entre los creyentes, ¿verdad? Como nosotros le llamamos también la iglesia, el cuerpo. Tanto en el sentido de la familia consanguínea como la familia espiritual de Dios, ¿verdad? Está la familia consanguínea, donde también se hacían servicios en los hogares, en las casas, y como familia adoraban al Señor. Y la familia espiritual, que somos lo que nosotros hoy llamamos la congregación de los santos o la iglesia. El teólogo Barnett, en cambio, lo interpreta como una referencia de la cohabitación de los judíos cuando venían una vez por año a celebrar las festividades religiosas en Jerusalén. Había una gran fiesta que duraban bastantes días y venían a Jerusalén de las diferentes provincias, ¿verdad? Y allí se reunían. Entonces dice que este salmo es ejemplo de eso. Sin embargo, posee sin duda un significado más amplio en relación con la familia de la fe. Hay una unidad espiritual entre los hijos de Dios que trasciende aún las barreras denominacionales. En el caso de nosotros, que somos cristianos y tenemos denominaciones, pues ciertos eventos y ciertos momentos cuando nos encontramos, demostramos amor cristiano y ya no existe la denominación, lo que existe es un Señor, una fe, un bautismo, un amor, ¿verdad? Y de eso es que está hablando. O sea, este salmo cubre, en términos de base teológica, esa relación de creyentes y ese ecumenismo, esa unidad. En detalle, cuando dice bueno y delicioso, la unidad de los hermanos es buena y es deliciosa, y es un tiempo de estar juntos en una armonía, que se traduce en una armonía también espiritual. Se traduce este versículo de la siguiente manera: qué cosa maravillosa es cuando los hermanos viven juntos de manera armoniosa, porque se puede estar juntos, pero no en armonía. Se puede estar juntos y terminar como el Rosario de la Aurora. ¿Cuántas familias se unen, están juntos y terminan en discrepancia, en pelea o amigos, ¿verdad? ¿Por qué? No significa lo mismo. La armonía es que podemos disfrutarnos, deleitarnos, estar de acuerdo. Hay un ecumenismo que no se funda en organizaciones ni se impone desde afuera, sino que crece de la comunidad
del Espíritu y la fe. Es algo que es espontáneo, esa espiritualidad y esa fe y esa unión del Espíritu Santo nos converge a todos, ¿verdad? Esto es o debería ser una marca distintiva de los creyentes en la santidad. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 17 al 23, la oración intercesora, que era aquella oración que hizo Jesús procurando la unidad. Así, Padre, como tú y yo somos uno, te pido que también ellos sean uno. Eso está en esos versículos. Juan 17, del 17 al 23. Este fue uno de los pensamientos que el teólogo Breese, cuando afirmó acerca del poder de la unidad y la armonía respecto a su pequeño rebaño en los días iniciales de la iglesia del Nazareno. Somos hermanos de sangre de todas las almas que hay en el universo, compradas por la sangre y lavadas con la sangre de Jesucristo. O sea, que estamos hermanados por el sacrificio que hizo Jesús en toda la historia, de norte a sur y de este a oeste. El verso 2, como el buen óleo, el óleo es ese ungüento, ese aceite, ese perfume, se hace referencia aquí al óleo del ungimiento que se derramó sobre Aarón en su consagración. Y eso está en Éxodo capítulo 30, del verso 22 al 30, cuando Moisés lo ungió. El aceite de oliva era perfumado por medio de especias, hierbas aromáticas, como la mirra, el cálamo, la canela, entre otras. Su simbolismo más profundo es el que evoca las fragantes bendiciones del Espíritu Santo que corona la unidad material de los hermanos con la auténtica unidad en el Espíritu. Esa relación tú a tú, esa coinonía, ese compañerismo, ahora con la unión y la armonía que produce el Espíritu Santo de corazón a corazón. Como el rocío de Hermón, la hermosura de la unidad espiritual se compara con el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, ¿verdad? Y Hermón, aunque está a una distancia diferente a Sión, es una metáfora, una comparación que está usando. Su significado, evidentemente, es subrayar el carácter refrescante y renovador de los beneficios de Dios sobre su pueblo. Barnett dice: en un país árido y reseco de rocío, es un símbolo muy apto para las bendiciones de Dios. Génesis 27, 28 y Oseas 14, 5. Seré como rocío sobre Israel, era la profecía. La última parte de este versículo, Barnett la traduce: en su lugar el Señor asignó la bendición de la vida eterna. La vida eterna, tanto para ellos mismos como para los demás, surge de la unidad de los hermanos, que son perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Juan 17, 23. O sea que esa unidad que Jesús proclamó entre sus discípulos es un testimonio de esa relación que tenemos y de esos beneficios de la vida eterna. El Salmo 134, que lo vamos a pasar bastante rápido, pero lo voy a leer. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que servimos al Señor. Estamos llamados para bendecir al Señor. Los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Fíjense que desde el Antiguo Testamento había una rutina de adorar a Dios en el templo, y muchas veces estas personas estaban en el templo. Claro, el día donde la congregación venía era los sábados, ¿verdad? El pueblo de Israel comenzaba después desde los viernes a sábado, la tarde del viernes y el día del sábado. Pero durante las noches anteriores, ahí estaban los levitas, estaban los sacerdotes, estaba el sumo sacerdote, estaban los que trabajaban en el templo y adoraban al Señor. Se mantenía la adoración constantemente en el templo, ¿verdad? Entonces después dice: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Y esa es una de las formas como nosotros corporalmente adoramos a Dios, levantando nuestras manos. Pero también levantar nuestras manos tiene un símbolo de expresión que sale del alma y del corazón para proclamar victoria, como la pastora predicaba,
Moisés levantaba la vara y levantaba las manos, y Hur y Aarón se las sostenían, y mientras eso ocurría, Josué venció a los amalecitas. Desde Sión te bendiga Jehová. Sión representa el lugar, el templo, el monte de Dios, la ciudad, el cual ha hecho los cielos y la tierra, estableciendo lo que Dios ha hecho. Ahora vamos a discutir el Salmo 136. Bueno, el 135. 135, ya estudiamos el 133, revisamos el 134. Ambos son de 3 versos, pero vamos al 135 que tiene 21 versículos. Dice, la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. Este salmo describe la grandeza de Dios, describe la historia de la creación, el poder y la autoridad de Dios, desde un punto de vista de adorar al Señor, pero también describe el paganismo, la idolatría y los dioses hechos de mano, lo que nosotros llamamos los dioses paganos. Y también comienza diciendo aleluya, que lo que significa es alabado sea el Señor. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Los que están en la casa de Jehová, ve que es un paralelismo con el salmo anterior, se van como repitiendo en el eslabón. En los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí y a Israel por posesión suya. Vamos a explicar eso ya en breve. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Aquí empiezan las comparaciones. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ahora está hablando de su creación, de la naturaleza. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia. Aquí hay un curso de meteorología, de la naturaleza. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. Ahora se va la historia. Desde el hombre hasta la bestia. Envió señales, prodigios en medio de ti, oh Egipto. Son las plagas. Contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. A Senón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Ahí está hablando de la conquista. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de su siervo. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombre. ¿Verdad? Está estableciendo la diferencia hasta en el culto. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oreja y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. O sea que ellos reproducieron lo que son ellos. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, aquí empieza con la secuencia, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Y los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendito Jehová, quien mora en Jerusalén. Y termina como comenzó. Aleluya. Amén. Nada, vamos a desmenuzar esto, porque hay mucha tela que cortar aquí. Y habla de la grandeza de nuestro Dios este salmo. Aun cuando no forme un mismo grupo con los otros que son de su tipo, ¿te acuerdas las trilogías de los salmos del peregrinaje? Es uno de los salmos de aleluya, se le llama así salmos de aleluya. Se los designa de este modo por las palabras que lo inician y lo concluyen. Alabad el nombre de Jehová, aleluya.
Su uso libre de pensamientos y palabras en otros lugares de las Escrituras llevaron a Detzlich a describirlo, un teólogo, como una especie de mosaico. Los paralelos más notables son los que se encuentran al comparar el verso 1 con el verso 1 del Salmo 134. O sea que son idénticos. Salmo 135.1 y 134.1 son idénticos. Hay un paralelismo. El verso 3 con el Salmo 147.1. Los versículos 6, el 15 y el 20 con el Salmo 95 y el verso 7. O con Jeremías 10.13. El versículo 14 con Deuteronomio 32.36. Y los versículos del 8 al 12 con el Salmo 136 del 10 al 33. O sea que hay uno, se mezclan. Tú lo ves en un lado, lo ves en otro, lo ves en otro área de la Biblia. Porque el salmista compuso de esa manera. Recuerde que los libros, como lo estamos estudiando, no es el mismo orden como fueron escritos. Porque después fue que los pusieron así, pero no necesariamente ya habían sido escritos libros de los profetas. El verso 1 al 12, que el Señor sea alabado. Los primeros 3 versículos presentan el llamado a la adoración. Alabad el nombre de Jehová. Aleluya. ¿Qué es lo que nosotros hemos sido llamados? Entre otras cosas, a engrandecer el nombre de Dios, alabar al Señor, adorar al Señor. Aleluya significa alabado sea el Señor, ¿verdad? Y toda la tierra te alabará. Ese llamado se dirige inicialmente a los siervos de Jehová, los que están en la casa de Jehová, como lo dice también el Salmo, verso 2 del Salmo 135, así también lo dice el Salmo 134 y el verso 1. Esta última expresión describe el servicio de los sacerdotes en el templo. ¿Ves? Los sacerdotes vivían en el templo, se pasaba en el templo, puesto que el templo propiamente dicho consistía solamente de los edificios donde se adoraba el santo y el santísimo. El templo en sí era el lugar santísimo, que era donde estaba el arca, allá en lo que nosotros a veces decimos el altar, ¿verdad? Acá en las iglesias, pero no necesariamente es lo mismo. Pero para que usted entienda, el lugar más consagrado. Ahí no entraba más que el sumo sacerdote una vez al año para llevar la expiación del pueblo. En el lugar santo, entonces estaba la mesa de los panes, estaba el candelabro, y ahí entraban, sí, los sacerdotes en ciertos momentos especiales, pero más a menudo estaban ahí. Por lo tanto, la mayoría de los encuentros con el pueblo, el lugar donde el pueblo iba, aunque decía que iba para el templo, realmente no era en ese edificio, o en esas 2 partes del edificio, eran los atrios. El pueblo donde llegaba era a los atrios. Los atrios no es otra cosa que los patios o los alrededores del templo. De hecho, allí era que estaba el altar del sacrificio, donde tú traías la ofrenda para el sacrificio. Era en ese lugar. Por lo tanto, la mayoría de las funciones de servicio y adoración se desarrollaban en los atrios de la casa de nuestro Señor. Y usted puede ver el plano del templo y lo va a ver fácilmente, ¿verdad? Jehová y su nombre han de ser alabados porque Él es bueno y su nombre es agradable. Él es benigno o su nombre es dulce. Son 3 razones especiales que se ofrecen como justificación a la alabanza a nuestro Dios. ¿Cuáles son esas 3? Su amor electivo. ¿Qué significa su amor electivo? Que Dios eligió a los descendientes de Jacob para sí, a Israel por posesión suya, posesión preciada. Dios escogió a Israel, empezando con Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, José, todo ese grupo de personas, y formó un pueblo. Y los escogió. Pero ya mismo voy a explicar para qué los escogió, ¿verdad? Porque la gente a veces le gusta saber que fui seleccionado. Lo que no le gusta es para qué fuiste seleccionado. Amén. Por lo tanto, este pueblo elegido, que fue escogido, los israelitas, sin embargo, muchas veces olvidaron cuál era el propósito para el que habían sido elegidos. Para que a través de ellos, está la contestación,
para que a través de ellos todas las naciones de la tierra pudieran recibir la bendición divina. O sea, Dios escoge a un pueblo, lo va a educar, lo va a formar, lo va a preparar para que sea el plano, el ejemplo, el diseño para que todas las naciones recibieran el propósito divino. Eso lo puede encontrar en Génesis capítulo 12 y el verso 3 cuando Dios habla con Abraham. En Génesis 18, 18, 22, 18, 26, 4. Ahí está en el libro de los principios. La elección de Israel como la nuestra, ahora nos toca a nosotros, fue más una elección para la responsabilidad que para el privilegio. Entonces la gente piensa que hemos sido escogidos como privilegio, ay, nos vamos a gozar esto. Sí, nos lo vamos a gozar, pero hay una responsabilidad. Porque cuando usted tiene autoridad, usted tiene derechos, usted tiene también unos deberes y unas responsabilidades. Y ahora, como Israel no fue responsable con su misión, Dios envió a Jesucristo a restaurar todas las cosas. ¿Y qué hizo Jesucristo? Murió en la cruz del Calvario, nos dio la vida eterna y ahora responsabilizó ¿a quién? A la iglesia. La iglesia es el modelo de Dios para que la gente reciban el amor de Jesucristo y se conviertan en el pueblo de Dios. O sea, la gente dice, ya yo me salvé y qué bueno, gloria a Dios, y a Dios que reparta suerte. Pues sí, la suerte está echada. Y te toca a ti y me toca a mí ser lumbrera para que otros vengan a los pies de Cristo y ser iglesia en esta tierra, la sal de la tierra. ¿Para qué? Para que alumbremos y podamos sazonar este mundo. Entonces a veces nosotros vamos por ahí quejándonos de cómo están las cosas. No es cuestión de quejarnos, es cuestión de hacer lo que nos corresponde hacer como iglesia, a poner el reino de Dios y su justicia. Bendito Dios. Los versos del 5 al 7, su poder creador. Ahí comienza a hablar ahora de su poder creador. Su grandeza, su preeminencia de Dios. Se pone de manifiesto en su poder en la naturaleza. La naturaleza es de Dios. Y Dios usa la naturaleza. Y tiene un propósito la naturaleza. Y muchas cosas demuestran su poder. El verso 7 ha sido tomado casi palabra por palabra de Jeremías capítulo 10, verso 13 y de Jeremías 51, 16. Los autores del Antiguo Testamento nunca argumentan a partir de la existencia del universo para demostrar la existencia de Dios, pero sí se fundan en la majestuosa extensión del universo y los tremendos poderes que en él se manifiestan para alabar a Dios en su grandeza y majestad de creador. O sea, toda esa grandeza del universo, a última hora reconocen, alaban, glorifican y dan gloria al poder creador de Dios. La ciencia cada día se sorprende de ese poder creador. Su soberanía, imagínate que nos han costado más de miles de años y todavía la ciencia sigue descubriendo cosas. Y tiene que decir, wow, esto todavía nos falta poder entender todo eso. Su soberanía en la historia que está del verso 8 al 12. En segundo término, después del poder de Dios en la creación, el Antiguo Testamento menciona el poder de Dios en la historia. Este salmo como que está dando unos relatos de cuál es la responsabilidad, en un resumen, de Israel, cuál es la responsabilidad de nosotros como iglesia, qué significa la naturaleza, cuál es el propósito, la historia, probando el poder de Dios, ¿verdad? En la creación, el poder de Dios en la historia. La historia ciertamente, de hecho, su historia, la historia de Dios. Y Dios habla a través de los acontecimientos que en ella se suceden. Isaías había afirmado que inclusive Asiria era solamente el básculo de la ira de Dios. Y que Ciro, fíjate, Ciro, que pese a que él mismo no lo sabía, Ciro no sabía que Dios lo estaba usando y que era un instrumento de Dios. Era de hecho un siervo de Dios. Isaías 44, 28. El poder soberano de Dios en la historia se manifestó sobre todo en Egipto y en el Éxodo, en el peregrinaje en el desierto y en la toma de posesión de la tierra prometida. La misma historia relata, o Dios la usa
para cumplir su propósito. Y por eso a veces hay cosas que están pasando y nosotros tenemos que entender que dentro del rompecabezas de Dios son piezas que Dios está poniendo para al final demostrarnos que es grande su soberanía, ¿verdad? Los versos del 13 al 18 declaran que solamente Jehová es Dios. El poeta autor de este salmo es un monoteísta del tipo más puro. Solamente el Dios de Israel es Dios, así lo proclama. Su nombre es eterno. Jehová juzgará a su pueblo, en el sentido de reivindicarlo frente a sus enemigos, y así lo hizo. La eternidad y la compasión de Jehová ofrecen un agudo contraste con lo vacío de los ídolos que las naciones paganas adoran. Casi ridiculiza lo que la gente está adorando. ¿Te has visto a veces las estupideces que mucha gente adora? Los ídolos de las naciones son plata y oro y obra de mano de hombre, como dice el verso 15, tallados para que tengan boca, ojo, oreja, pero carecen, sin embargo, de los sentidos de la vista, del oído, y no hablan. Sobre todo no tienen aliento, están muertos, no hay espíritu en ellos. Lo peor es que quienes lo fabrican y adoran son idénticos a ellos, están muertos como ellos. Están desprovistos de un verdadero espíritu y no tienen vida, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, para así mucha gente igual que ellos. La tendencia es que los hombres lleguen a ser semejantes a los dioses que adoran. La gente es como lo que adora. La tendencia es que los hombres lleguen a ser semejantes a los dioses que adoran, crean los ídolos a su imagen y después adoran en ellos sus propias debilidades y vicios magnificados. Usted no ve que a veces le ponen tabaco y representan las debilidades mismas de los hombres. Ellos se proyectan en eso, ¿verdad? En esa... Los autores del Antiguo Testamento difícilmente pueden concebir una tontería mayor. Y termina los versos 19 al 21, nuevamente llamándonos a alabar al Señor. El llamado a la alabanza con que comienza el Salmo es ahora ampliado de tal manera que incluye a la casa de Israel, toda la casa de Israel, así como la casa de Aarón, que eran los sacerdotes, al pueblo, a la casa de Leví, que eran los trabajadores del templo, los levitas, que no eran de la familia sacerdotal de Aarón, también se incluyen a todos los que temen a Dios. El Salmo concluye repitiendo el aleluya inicial, consigna y exhortación de la alabanza a Dios. ¡Wow! Tremendo ese Salmo, porque es un relato de la historia, un relato de todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento y cuál es la responsabilidad que nosotros como iglesia y creyentes tenemos. Ahora, que Dios añada bendición a su palabra. Espero que te edifique. Si entraste un poquito más tarde o quieres, recuerda que eso está ahí grabado, lo puedes volver a oír y en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Y nada, bendecimos al Señor. Este fin de semana es fin de semana de consagración. Estaremos aquí sábado y domingo adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ofrendamos y traemos nuestra adoración al Señor a través de CFC Fe y Gracia. En ATH Móvil, CFC Fe y Gracia. Nada, fuerte abrazo, ricas y abundantes bendiciones. Que el Señor los bendiga.